Una de las preguntas que más me hace la gente cuando está empezando a pintar miniaturas es con qué miniaturas es más fácil aprender a pintar. Bueno, hoy os traigo un vídeo dedicado a una de mis gamas de miniaturas favoritas y que considero que es una de las formas más fáciles de aprender a pintar, es una de las miniaturas más accesibles y creo que os va a servir para responder a esa pregunta. Hoy os traigo Marvel United y todos sus derivados presentes y futuros, así que dentro vídeo. Ya sabéis, chicos, que este vídeo, como todo el canal, está patrocinado por Goblin Trader, así que si queréis haceros con estas figuras, id corriendo a su web. De hecho, en este momento estas miniaturas están en oferta en Goblin Trader, hay una promoción enorme. De hecho, ellos me han suministrado esta caja que os voy a enseñar porque quería pintarla y me han cedido una para poder enseñarla. Así que ya sabéis, corred al link que os dejo en la descripción para haceros con ellas. También podéis haceros con ellas en las tiendas físicas y si queréis que os demos algún consejo, pasaros, que os van a echar una mano de mil amores todos los que trabajan allí. Marvel United nos presenta figuras de estilo chibi, es decir, ya sabéis, un poquito más desenfadado, más parecido al anime, al manga, de los personajes más famosos e icónicos de Marvel. En este caso, para enseñaros cómo se pintan estas figuras, cómo son y qué podéis aprender de ellas, he decidido usar una caja de Marvel United Multiverse. Esta caja me gusta especialmente, nos presenta personajes de universos alternativos o variantes de los personajes tradicionales. Por ejemplo, tenemos a la Capitana Carter, que si habéis visto la serie What If de Marvel, es uno de los personajes que más me gusta de lo último que ha hecho Marvel Studios. Tenemos también al Hulk de Futuro Imperfecto, que si habéis leído la saga es increíble, de mis sagas favoritas. Si no habéis leído la saga del maestro, corred por favor a leerla porque es increíble. Y otros muy conocidos como Spider-Man 2099, Shuri con el traje de Pantera Negra, Ghost Rider, de Cosmic Ghost Rider, otra saga cómica que os animo a que veáis, porque si os digo quién está debajo del casco, no os lo voy a decir quién es Cosmic Ghost Rider. Buscadlo, vais a flipar. Y con esta caja en mente voy a enseñaros para qué sirven estas miniaturas, para qué podéis utilizarlas y cómo explotar todo su potencial. ¿Por qué me gusta Marvel United o las figuras chibis en general? Bueno, empecemos diciendo que podéis haceros ahora mismo con todas estas cajas que veis de Marvel, podéis encontrar también expansiones pasadas, pero además estas las traía Asmodee, pero a lo largo de este año Devir ha cogido los derechos de DC United, es decir, lo mismo, miniaturas de tipo chibi, pero de los personajes más icónicos de DC. Lo vais a ver en el canal, ya os lo digo, porque vais a flipar con estas figuras. Pero ¿por qué las figuras chibi son mejores para aprender a pintar? Que era la pregunta de este vídeo. Veréis, cuando estamos empezando a pintar necesitamos figuras que tengan amplias superficies sin una cantidad exagerada de detalles. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, cuando tenemos una figura extremadamente recargada, pensemos en, por ejemplo, miniaturas como pueda ser una figura de Cities of Sigmar, una miniatura del juego Infinity, cosas que tienen un nivel de detalle increíble que hace que sean figuras maravillosas, pero cuando estamos empezando a pintar puede ser un problema. Podemos tener problemas para pintar los detalles, problemas para elegir los colores para tanto elemento. Al final acabamos con figuras que tienen un monocromo porque ya no sabemos cómo pintar el 18º bolsillo, el jarrón o demás. Puede ser frustrante porque al final, al acabar una figura tan engorrosa en una miniatura que se suponía que es una infantería básica, puede frustrar al pintor. Las figuras tipo chibi generalmente tienen menos nivel de recargado. Son superficies más lisas, como por ejemplo las que os voy a poner por aquí para que veáis un poco una serie de ejemplos. Valen muy bien para pintar determinados elementos que en figuras del mismo corte, 28 milímetros, 32, puede ser Warhammer, Infinity, la propia Atomic Mass con su versión Crisis Protocol de Marvel, nos puedan dar problemas. Comparemos rápidamente, por ejemplo, dos miniaturas que son exactamente lo mismo, pero en dos universos diferentes. Os voy a enseñar esta figura de la bestia. La tengo pintada tanto en Crisis Protocol como en Marvel United. Como veis, es la misma miniatura, es decir, es el mismo personaje, pero en dos estilos diferentes, el clásico y el chibi. En el clásico, para conseguir pintarla bien, hay que generar todo eso volumetría que tienen los músculos, ese pelo, tiene mucho más trabajo para generar pues lo que son todos los pliegues, la sensación de una textura peluda. En la miniatura chibi, como veis, los músculos se descomponen un poco más cartoon. Es más fácil sacar los volúmenes, porque generalmente un brazo solo va a tener lo que es el codo, un pequeño bíceps y a lo mejor algo en la muñeca, pero muy poco. Otro elemento donde se ve clara esta diferencia es el rostro. Si os fijáis en el rostro de la bestia de Crisis Protocol, mola un montón, está muy bien definido, pero es mucho más difícil de pintar por dos razones.
razones: la cantidad de elementos que puede tener el rostro, entre arrugas, expresión, colmillos, ojos, pelo, etcétera, y sobre todo otra que es muy importante y crucial a la hora de aprender: el tamaño de la cara. La cara en este caso es bastante más pequeña. De hecho, la cara de la bestia de Crisis Protocol es prácticamente el puño de la de Marvel United, aunque las dos dimensiones de la figura es la misma, un tamaño similar. Por tanto, pintar esta misma figura en Marvel United os va a ser mucho más sencillo. Una vez habéis visto esta diferencia, esta primera aproximación, hay otros elementos que también las hacen un poco más atractivas. En el caso de las de Marvel United, las que van a venir ahora de DC United, o en otros juegos incluso como puedan ser, por ejemplo, el Super Dungeon Explore, son figuras ya montadas. Simplemente vas a abrir una caja, vas a encontrar un tipo de figura chibi ya montada, generalmente porque pertenecen a juegos de mesa, y solo vas a tener que imprimarlo y pintar. Entonces nos quitamos todo lo del montaje. Puede parecer una tontería, pero cuando estamos empezando, montar puede ser complicado. Y más hoy en día que las figuras tienen un nivel de detalle increíble, son mejores que nunca, pero eso también implica un montaje más difícil que lo que era antes. Y por otro lado, tienden a ser figuras chibi, en este caso sobre todo de Marvel, que son icónicas y que todos podemos llegar a conocer. Es fácil buscar incluso referencias. La única crítica que voy a tener en este caso es que nunca me hayan sacado un Star Wars United. El primer elemento del que os quiero hablar es la piel. Mucha gente tiene problemas para pintar la piel en las figuras, porque si queremos pintar un rostro humano, es verdad que generalmente una figura de 28 milímetros va a tener una cara muy pequeña. No vemos los ojos, los labios no sabemos muy bien cómo definirlos, expresiones, párpados. Ahora fijaros en una figura como la que os voy a enseñar ahora mismo. En este caso vamos a trabajar sobre Immortus, una de las versiones de Kang, uno de mis personajes favoritos de Marvel. Como veis, tiene un rostro muy grande, con las expresiones muy marcadas, las cejas están claras, los párpados, los labios. Es fácil trabajar sobre esta superficie. Fácil no quiere decir que vayamos a llegar y lo vayamos a clavar, pero es más sencillo trabajar sobre una superficie tan amplia, donde vamos a reconocer los volúmenes de una manera muy intuitiva, antes que coger a lo mejor el rostro de un guardia imperial, por ejemplo, o de una miniatura de Pan-Oceanía, que es realmente pequeña. El pintado va a ser el mismo que siempre, pero podemos jugar incluso a hacer otras cosas. En este caso, en Immortus, he trabajado con veladuras moradas que me permiten jugar con unas sombras un poco más realistas que simplemente dar un lavado de un Rayclan Flesh Shade o cosas así. Con la miniatura más grande también me permite jugar a eso. Si somos pintores más avanzados, es aquí donde podemos jugar a hacer todas esas técnicas que tanto nos gustan y que a lo mejor en un guardia imperial, como os decía antes, no vamos a hacer. Otro caso, por ejemplo, es el de la Capitana Carter, o pueda ser también, por ejemplo, el de Jane Foster, el de Thor. Sus rostros también son muy grandes y son muy sencillos de trabajar. Si queréis aprender a pintar, por ejemplo, rostros de mujeres, en el que solemos marcar un poco más los labios, sobre todo la parte del labio inferior, nos dedicamos también a hacer más la parte de las cejas, párpados, a dar un poco más de rollo, con estas caras vais a poder practicar todas esas técnicas sin problema. Como veis, si por ejemplo cogiésemos una miniatura, como os diría, una hija de Kane, y quisiéramos pintar la misma cara que estamos viendo en, por ejemplo, Capitana Carter, en esa figura nos va a costar un montón. Cuando hayáis aprendido a marcar la expresión en los pómulos, en la barbilla inferior, en los labios, cómo se diferencia el labio inferior del labio superior y todo lo que es las cejas y demás, vais a poder exportar todas esas técnicas a cualquier figura. Ya sabéis, chicos, que si queréis ayudar a que el canal siga creciendo, por favor, dadle a like, dadle a suscripción, dadle a la campanita, dejad un comentario, no esperéis, escribid ahora, ¿qué os está pareciendo el vídeo? Víctor, te veo muy guapo, que bien estás, me encanta como pita, lo que quieras, por lo que quieras, pero coméntame, porque ayuda al vídeo. Dadle a hype, hypearlo, a ver si me hago famoso, quiero, yo que sé, a ver si un día salgo en televisión, eso molaría, ¿no? Pues dale a hype. Pero sobre todo, quiero agradecer a todos los que estoy viendo que aparecen por aquí, que son los suscriptores premium del canal, a Goblin Trader por el patrocinio y sobre todo a los dos nuevos suscriptores, César Tustro y Rico San Román. Muchas gracias a todos vosotros, a los suscriptores que ya había, a los que veis siempre los vídeos, a los que me saludáis por la calle cuando nos vemos en el Interocio o en algún lado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Goblin Trader por la caja, por aguantarme y por el patrocinio del canal. Seguimos con el vídeo. Otra cosa que vais a poder trabajar son las telas. Las telas es un tipo de superficie que cambia totalmente de si queremos pintar madera, pieles y demás, porque tienden a tener una volumetría muy marcada con pliegues. La gracia de estas miniaturas de tipo chibi es que las pliegues de la ropa suelen ser muy cuadrangulares, suelen ser golpes que te permiten sacar rápidamente los bordes, los reflejos, las áreas de sombra. Jugad a hacer un sombreado, como he hecho yo por ejemplo en estas figuras. Os voy a poner otro ejemplo muy concreto. Les he jugado con diferentes sombreados, ya sean morados, puedes jugar también con sombreados más
grises oscuros y con ellos hacemos un marcaje general de una capa base que hemos aplicado previamente. Una vez lo tenemos, simplemente vamos a jugar con una luz cenital. Supongamos que tengo mi mano, como siempre os digo. En este caso, incluso con la luz roja que tengo desde la izquierda, vais a poder ver un poco cómo funciona esto. Todo lo que queda de luz roja es lo que yo voy a iluminar en el siguiente paso y todo lo que queda oscuro es lo que dejo. Pues en el caso de las miniaturas de United es súper sencillo, porque al tener esos volúmenes tan marcados, tan angulados, es muy fácil destacar lo que queda por encima y lo que queda por debajo. Es una buena manera de trabajar lo que son las texturas de la ropa sin complicarnos en meterle mucho ruido o mucha información. Capa base, un lavado, recuperamos un poco las zonas más superficiales con la capa base y después iluminamos ya lo que son los bordes y las zonas máximas, como estáis viendo que hago con estas miniaturas. Otro elemento a destacar en estas figuras y que vais a poder practicar excepcionalmente bien son los no metálicos. Los no metálicos es un tipo de pintura que puede ser de los elementos más complicados que queremos aprender en pintura. Vamos a empezar por algo que es importante aclarar, que mucha gente no dice y que yo creo que es importante. No hay una única manera exacta de hacer no metálicos. Mucha gente os va a decir que es un proceso de, por ejemplo, si pintamos dorados, trabajar con tonos marrones que van hacia beige, que se descomponen hacia tonos amarillos muy desaturados para hacer muchos reflejos. Hay que entender la volumetría que estamos trabajando para hacer reflejos. Sí, pero no. Esa es una manera de hacer no metálico. Otra manera de hacer no metálicos que a mí especialmente me gusta y la que vais a ver que estoy haciendo en este vídeo es hacer un degradado de esos mismos tonos, pero como haríamos con cualquier superficie, simplemente jugando con donde colocamos la luz en base a un reflejo general. Pero no me lleno de hacer montones de reflejos y aquí una beta de una luz. No, esa es una manera, pero hay muchas. Igual que hay millones de maneras de pintar. No hay una única manera de pintar no metálicos. Dicho esto, la gran superficie de estas figuras os va a permitir trabajar no metálicos por dos razones. Uno, porque os voy a recomendar que empecéis a hacer no metálicos por degradado. Lo que estáis viendo, cogemos, por ejemplo, lo que son los metálicos no dorados, lo que es platas, aceros, etcétera, y vamos a hacer un degradado de grises hacia un punto muy claro. Luego podemos marcar alguna sombra más con negros, lo que queráis, pero en principio es un degradado de grises que va a ir hacia blancos, con pequeños matices azulados, porque como veis, el tono base que estoy cogiendo no es negro puro, es un azul muy oscuro, que le va a dar un rollo al metálico. Cuando hacéis este tipo de degradados en superficies tan grandes, es fácil que podáis jugar a hacer ese degradado hacia un punto de luz. Si por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, cogemos una miniatura de Corvus Belli del juego Warcraft, tiene elementos metálicos muy pequeñitos y queréis hacer ahí un no metálico, os va a costar más jugar a ese degradado, sobre todo si estamos empezando. En cambio, si cogéis por ejemplo el casco de Jane Foster que estáis viendo aquí, es fácil que consigáis hacer un degradado en esta superficie al menos un poco más parecido al que es vuestro objetivo final. Además, aquí os va a ser mucho más fácil trabajar con los colores. Podéis incluso, si estáis ya aprendiendo en un nivel un poco más avanzado de pintura y queréis jugar con esos reflejos, a meter un poco más de información, a meterle óxidos y demás, estas superficies tan grandes os va a permitir jugar mejor. Por decirlo de alguna manera, es como si la paleta en la que estuvierais pintando, el cuadro en el que estáis pintando, es más grande y os permite meter más cosas, ¿de acuerdo? En este caso, esas amplias zonas va a ser algo a favor, porque como veis, los elementos metálicos que tienen no son muy complejos, son pequeñas esferas, cilindros, no están llenos de pliegues y detalles, que es cierto que cuando queremos pintar una miniatura pues rollo Age of Sigmar nos flipa que tengan todos esos elementos, pero cuando estamos aprendiendo a pintar y sobre todo técnicas como el no metálico, mientras más dobleces tenga el metal, más complicado va a ser que consigamos darle un aspecto metálico y no simplemente un gris, ¿de acuerdo? Si jugamos a hacer un gris degradado en una superficie metálica sencilla, es fácil sacar la luz, pero si por ejemplo estáis iluminando algo lleno de runas intrincadas, dobleces y elementos, conseguir ese no metálico va a ser muchísimo más complicado. Aquí os pongo un pequeño extra. En esta caja viene una miniatura que os puede servir también para trabajar uno de los elementos que me parecen más interesantes, que es el fuego. Sinceramente os voy a enseñar este Cosmic Ghost Rider porque me ha encantado pintarlo y creo que puede ser también una muestra de cómo podemos aprender técnicas que a lo mejor en otras figuras no haría. Por ejemplo, si quiero pintar este Cosmic Ghost Rider en su versión de Crisis Protocol, es una figura muy pequeña. Todo el trabajo que estáis viendo que hago, de jugar con amarillos, con naranja, rectifico en alguna zona, le meto más información, todo eso no lo pondría a hacer en Crisis Protocol, porque es una figura muy pequeña y si estoy aprendiendo, seguramente acabe frustrándome al ver que en un espacio de lo que es tan gordo como mi dedo, que es su cabeza, le tengo que meter todo este juego de luces, de sombras, de reflejos, de esa intensidad que tiene el fuego hacia la parte más central. Como os digo,
esta técnica, que es otra de esas cosas complicadas, el efecto de fuegos, de magia, es fácil que lo podáis trabajar de manera un poco más sencilla, que sea algo más perceptible para vosotros en figuras tan amplias como estas, en las que los elementos están más redondeados y menos cargados de detalle. Estas figuras además también pueden serviros para explotar otro tipo de técnicas. Por ejemplo, en el vídeo anterior visteis que pinté a este Hulk del futuro imperfecto, a este maestro, con los rotuladores de acá. Lo pinté entero con rotuladores, tanto lo que es la base hecha un poco con las Quick Gen en rotulador y luego lo perfilé, lo iluminé con las markers normales. Esto quiere decir que estas figuras también, como son muy voluminosas, no tienen tanto recoveco, nos puede servir para trabajar con otros materiales que queramos probar. Aquí incluiría otras cosas como por ejemplo el aerógrafo. Son buenas miniaturas para que probéis a utilizar con el aerógrafo, estéis empezando a trabajar con él, hacer lo que se llama difuminar áreas. Imaginaros una transición que estamos haciendo de, por ejemplo, azules, de un azul oscuro a un azul más claro, y nos han quedado escalonados los colores porque no hemos sido muy finos en las transiciones. El aerógrafo es una buena herramienta para fundir esas zonas. En miniaturas pequeñas, como por ejemplo podamos volver a un orco de Warhammer 40.000, es más difícil que hagáis este proceso, que lo veáis sin estropear el conjunto. En estas figuras que tienen 3-4 colores y son muy grandes, es más fácil que podáis trabajar con este tipo de elementos. De hecho, si estáis empezando con el aerógrafo y buscáis figuras que os puedan servir para practicar, de nuevo os voy a recomendar este tipo de miniaturas, porque como veis son grandes, no tienen muchos colores y os va a permitir que trabajéis con el aerógrafo. Yo en este caso para este vídeo las he querido pintar todas a pincel para que vierais lo fácil que puede llegar a ser disfrutar este tipo de miniaturas, pero si quisierais hacerlo con aero, sin problema. Este tipo de figuras nos va a permitir practicar las diluciones, a ver cómo conseguimos hacer ese degradado cada vez más fluido. Tampoco quiero engañar a nadie. No quiere decir que vayáis a llegar a estas figuras y vayáis a decir, ¡ay Dios mío! En una semana sé pintar. No, pero creo que para alguien que está empezando es más fácil empezar con este tipo de figuras más sencillas que van a permitir que pintemos una figura sin que nos frustremos. Muchos detalles en una miniatura al empezar pueden generar frustración. Y muchas veces, por ejemplo, no es el problema del tamaño de la figura. Mucha gente puede decir, claro, no empezaría por un Fulgrim porque es enorme. El problema no es que Fulgrim sea enorme, el problema es que tiene un nivel de detalle que puede ser horrible de pintar. Quiero decir, en este tipo de figuras hay un Galactus. Aquí tenéis, el Galactus de Marvel United. Esta mini es enorme, podríamos pensar que es muy grande, va a ser horrible de pintar. Realmente no, es bastante sencilla, es una figura bastante fácil de pintar porque tiene 3 colores exactos, tiene el moradito, tiene el azul y tiene el color carne y ya está, está exquisitamente detallada porque tiene los detalles que tiene que tener, están perfectamente hechos y no va a tener mucho problema de pintar. Para mí un ejemplo clave de esto, por ejemplo, son los Scavens de Age of Sigmar. Son figuras pequeñitas, molan un montón, a mí me encantan, pero están recargadas de detalles, de cositas, de una tela, otra tela sobre otra tela, de entre las telas tiene una cota de malla. Es una mini maravillosa y cuando sabes pintar, cuando ya llegas a cierto nivel, es increíble pintar esa figura porque quedan resultados geniales. Pero si yo se la doy a alguien para empezar, acaban cansados a veces, porque son muchos elementos, muchos cambios de pintura, muchos detalles, mucho ahora tengo que pintar la espada y la espada tiene 4 colores y la funda tiene otro y tal, y eso, como os digo, genera un poco de rechazo. Pero quiero saber vuestra opinión. ¿Habéis probado a pintar este tipo de figuras? Yo os digo que no son solo las de Marvel, vienen ahora las de DC, ahora ha habido juegos como Super Dungeon Explorer, así que se me ocurra Vuela Pluma, hay muchas figuras de tipo chibi que son las que yo os voy a recomendar. En este caso he aprovechado que Goblin me ha regalado una caja para poder hacer este vídeo y que lo vierais. ¿Qué opináis? ¿Consideráis que hay otras figuras que son mejores para empezar? Quiero saberlo todo, dejadmelo en comentarios. Poco más que añadir, chicos, os voy a enseñar un 360 de todas las figuras de esta caja de inicio pintadas de Marvel United, a ver si os molan. Poco más que añadir, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Espero que os haya gustado, comentarios, like, suscribirse, esas cosas, ya sabéis. Nos vemos, un abrazo, un beso, ya sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo, disfrutad de este maravilloso hobby. Un besillo, un abrazo y a cuidarse.